Me da un poco, buenas noches, me da un poco de pena, de vergüenza no haberme podido conectar esta mañana para compartir algo de la palabra de Dios. Pero es un agrado muy grande volver a tener esta hora y compartir algo de la bendición de su palabra. Así que esperamos que el Señor nos ayude y me complace verlos a todos. Ahorita no los puedo ver a todos, pero lo que termina el mensaje le doy a la pantalla para verlos a todos. Así que, bueno, aquí estamos, hermanos. Esperamos que el Señor les esté guardando en medio de esta pandemia. Bueno, yo estaba pensando en un tema, el tema del remanente. Es un mensaje para el pueblo del Señor, pero también es un mensaje para aquellos que todavía no son salvos, aquellos que quizás están claudicando entre dos pensamientos y no han tomado la decisión de recibir a Cristo como Salvador personal. Ahora vamos a leer en el nombre del Señor en el libro de Esdras, capítulo 9. Esdras, capítulo 9, y vamos a leer 4 referencias en este capítulo a la palabra remanente. La palabra remanente. Capítulo 9 de Esdras y el versículo 8. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Más adelante, para abreviar algo la lectura, y el versículo 13. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. El estudio del remanente de este tema en las Escrituras es un estudio muy interesante y que nos brinda mucho aprendizaje, lecciones para los cristianos a través de todos los tiempos. Esa palabra aparece como 50 veces más o menos en toda la Biblia, y la mayoría de las veces, la gran mayoría, aparece en el Nuevo Testamento. Yo creo que todos nosotros tenemos una idea de lo que la palabra remanente significa. Significa lo que queda, el residuo. Eso es lo que significa remanente. Uno toma una botella de agua, la vacía en otra, y generalmente en esa botella que se ha vaciado queda algo de agua. Ese es el remanente, lo que está quedando allí. La palabra de Dios utiliza el remanente en un sentido espiritual.
Creo que el primer remanente que hubo en la Biblia fue el de Noé con su familia. ¿Cuántos millones de personas habrían vivido en ese tiempo de Noé? Y poco a poco todos fueron dándole la espalda a Dios, viviendo como a ellos les parecía, hasta que llegó el momento que solo quedaron 8 personas fieles al Señor. Eso es impresionante. 8 personas. Y fueron esas 8 personas las que se salvaron cuando entraron en el arca. Y entonces así nosotros vemos otros casos de remanente en las escrituras. Por ejemplo, en aquel grupo de jóvenes que fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia, todos pertenecían a la familia real, eran príncipes, conocían la palabra de Dios, habían sido educados, instruidos en el conocimiento de las escrituras, pero cuando llegaron a Babilonia, todos rápidamente se adaptaron al estilo de vida de los babilónicos, con la excepción de 4 personas: Daniel y sus compañeros. Ellos rehusaron comer y beber de la mesa del rey y prefirieron exponer sus vidas antes que compartir con aquellas cosas que eran sacrificadas a los ídolos. Era un remanente. Entonces, hermanos, aquí estamos leyendo de el caso que ocurrió al final de la cautividad. El rey Ciro había sido despertado su espíritu por el dedo de Dios y había firmado la orden para que cualquier judío que quisiera regresara a Jerusalén, a la tierra de Canaán, para habitar de nuevo allí. Ya habían pasado los 70 años de cautiverio. Eso era lo que iba a durar el cautiverio. Y al final de esos 70 años, todos los judíos tuvieron la oportunidad, autorizados por el rey Ciro, de regresar a la tierra que les pertenecía. Pero ¿sabe, hermano, lo que llama la atención? ¿Cuántos regresaron? ¿Cuántos regresaron? ¿Cuántos se quedaron en Babilonia? Mejor dicho, en el reino medo-persa, porque ya estaba gobernando un nuevo imperio. Bueno, entonces, el remanente siempre ha sido para Dios algo importante, porque nos habla de ese grupo de creyentes que está dispuesto a permanecer fiel a Dios y fiel a su palabra, sin importarle todo lo demás. Están buscando es la gloria y la honra de Dios. Inclusive los inconversos. Aquel inconverso que se acercó a preguntarle al Señor: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Porque yo creo que él estaba viendo que entre los que seguían a los fariseos y a los publicanos y los que seguían al Señor, había una diferencia numérica muy notable. Entonces él está interesado en saber si es la mayoría la que tenía la verdad o no. Por cierto, hoy había en nuestro país elecciones. Los que van a formar parte de la Asamblea Nacional son los que saquen la mayoría de votos. Pero no sucede así en el terreno espiritual, a la luz de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos a notar algunas características que distinguen al remanente de Dios. Son 7. Pueden haber más, pero vamos a notar 7. Y estoy hablando eso, hermanos, porque estamos viviendo tiempos difíciles.
La pandemia nos ha puesto a prueba y creo que los meses que están por delante también van a poner a los cristianos a prueba. El mundo está cambiando, los valores están cambiando y lo que hasta hace poco se consideraba algo malo, ya eso está cambiando y está presentándose como no solamente algo bueno, sino algo que es mejor. Por ejemplo, el aborto. Ya está casi por aprobarse en el mundo entero la legalidad del aborto. O el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya está por aprobarse casi en el mundo entero esto como algo normal. Hace poco se levantó en la ONU un hombre para decir que el mayor enemigo del mundo en la época actual no es el capitalismo ni el socialismo. El mayor enemigo del mundo son los cristianos, que se aferran a una mente cerrada y que no están dispuestos a aceptar estos cambios que vienen presentándose paulatinamente en el mundo, pero que cada vez son más aceptados como los que acabo de mencionar. Eso quiere decir que los cristianos vamos a ser sometidos a una prueba mucho mayor que la prueba de esta pandemia. E indudablemente Dios va a estar poniendo sus ojos en ese remanente que quiera ser fiel al Señor. La primera característica de un remanente, apreciados hermanos, es la cantidad. ¿Por qué se le llama remanente? Porque en comparación con los demás, siempre el remanente es minoría. Por eso estaba citando el caso de Esdras y los que regresaron de la cautividad, porque en el capítulo 2 y el versículo 64 y 65, allí se menciona el número de las personas que regresaron. En el versículo 64 dice, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Parece un número significativo, alrededor de 50,000 personas, pero hermanos, cuando uno los compara con el número que no vinieron, con los que se quedaron allá en el imperio medo-persa y viviendo en las regiones de Babilonia, uno se da cuenta de que era un número muy pequeño. Estamos hablando, acostumbrándonos a las estadísticas, todo se mide en el día de hoy. Y cuando uno quisiera averiguar qué porcentaje representaban estas 50,000 personas judías que regresaron de del cautiverio, que quisieron hacerlo, era un porcentaje muy pequeño. Pero precisamente esa es una de las características del remanente. No es fácil formar parte de las minorías, pero el remanente de Dios, el que quiere ser fiel al Señor, se caracteriza en la mayor parte de las veces precisamente por la cantidad. Son pocos. Otra característica del remanente fiel a Dios es su convicción. A mí me llama la atención que en el capítulo 1 y el versículo 5 de Esdras se dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios
para subir a edificar la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Se dice aquí que su espíritu fue despertado, no su alma. El alma es el asiento de las emociones, pero el espíritu es el asiento de esa relación que el ser humano tiene con Dios. Eso quiere decir entonces que los que regresaron de aquella nación extranjera a Jerusalén no lo hicieron por emociones. No era que se animaron a hacer aquel largo viaje como que si fuera una excursión o un paseo. Era un viaje peligroso y era un viaje sumamente largo. Se iban a encontrar con una ciudad completamente destruida, con el templo en ruinas. Pero lo que le guió a ellos a hacer aquel viaje de regreso fue la convicción de que estaban haciendo lo que a Dios le agrada, de que estaban obedeciendo la palabra de Dios. Se habían terminado los 70 años de cautiverio y ahora todos podían regresar, pero solo regresó una pequeña parte, que fueron aquellos cuyo espíritu fue despertado por Dios y tuvieron la convicción en su espíritu. Delante de Dios, no, esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que Dios nos está llamando a hacer y vamos a emprender aquel viaje a Jerusalén para reedificar el templo y para reedificar la ciudad. En el terreno del evangelio es lo mismo. ¿Cuántas personas que todavía no son salvas están solamente llevados por emociones? Si hay mucha gente en el culto, yo voy. Si hay poca gente en el culto, me desanimo. Si yo veo que hay mucha gente creyendo, yo creo. Pero como no hay muchos, yo prefiero estar con la mayoría. No, el evangelio no es cuestión de emociones. Nosotros cantamos un himno en los cultos de predicación que dice: el llorar no salva, aunque corra por mi faz. Las emociones no son garantías de que uno va a ser salvo, ni las tristezas ni las alegrías, sino la convicción firme de que yo soy pecador, de que yo voy al infierno, pero de que Cristo murió por mí y al recibirlo a Él, yo recibo la salvación, el perdón y la vida eterna. Este remanente se caracterizaba por tener su convicción, convencidos de que estaban siendo guiados por el Señor y su palabra, y regresaron con Zorobabel y Jesúa en el largo viaje hasta Jerusalén. Pero una tercera característica del remanente fiel es el celo. Me llama la atención que dice en el capítulo 2 y el versículo 59, dice allí: estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Querub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje, si eran de Israel o no. Dentro de ese grupo de casi 50,000 personas, cuando llegaron a Jerusalén, todos tenían que comprobar que eran judíos de nacimiento. Bueno, hubo un número de esos que regresaron que no pudieron corroborar su genealogía. Humanamente hablando, era provechoso que aquellos que habían emprendido aquel largo viaje se incluyeran también entre esos que podían ayudar a reedificar la ciudad. Pero al no corroborar genealógicamente su origen, que pertenecían al pueblo de Israel, ellos fueron puestos a un lado. ¿Por qué? Porque el celo
es una de las cosas que caracteriza al remanente. El remanente de Dios se preocupa porque los que están, ya va, que esta es mi nieta que entró aquí. Aquí está Carlota. Disculpen. Tiene año y medio. El remanente de Dios se caracteriza porque los que forman parte del remanente tengan una verdadera conversión. Predican un evangelio sencillo, solemne y claro, y no están dispuestos a aceptar a cualquiera que viene diciendo yo soy hermano, yo soy cristiano, si no tiene una verdadera claridad en cuanto a su salvación. Para bautizar a alguien o para recibirle en la comunión de la asamblea, debe tener muy claro que es una verdadera persona salvada y convertida al Señor, que haya dado evidencias de un nuevo nacimiento verdadero, que tenga un cómo, un cuándo y un dónde fue salvo. A nosotros, como aquel grupo, les gustaría tener el mayor número posible de personas formando parte de la congregación, pero el celo de Dios hace que uno tenga mucho cuidado a la hora de aceptar entre nosotros a las personas que, aunque profesen ser salvos, no tienen o la evidencia de una verdadera conversión o la evidencia de un día claro y un momento y un lugar en el cual recibieron a Cristo como Salvador personal. Esa es una característica del remanente. Pero otra característica del remanente la encontramos en el capítulo 4 y el versículo 3. Dice allí Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron a unos que estaban ofreciéndose para ayudar, dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Cuando este grupo llegó a Jerusalén, algunos que habitaban allí, viendo el propósito que este remanente tenía de reedificar el templo, ellos fueron y se ofrecieron para ayudar, pero eran inconversos. Eran personas que adoraban a ídolos, que tenían sus propias religiones. Desde el punto de vista humano se ofrecieron, pero el remanente era un remanente celoso. Y claramente ellos dicen, no nos conviene. Tenían claridad en cuanto a lo que es el yugo desigual. No le conviene a un creyente no solamente casarse con un inconverso, sino establecer sociedad, ya sea religiosa, económica o alguna cosa que comprometa su fidelidad al Señor mezclándose con los inconversos. El remanente se caracteriza por eso. Aunque siga siendo poca cantidad, el celo por las cosas de Dios les ayuda a mantenerse fieles, así se mantengan siendo pocos. Cuando el Señor le escribió la carta a Filadelfia, Él les dice que Él sabía que ellos tenían poca fuerza. Esa poca fuerza no solamente era poca fuerza económica, creo que también era poca fuerza numérica, pero el Señor les elogia diciéndole, pero ha guardado mi palabra. Y es una de las dos iglesias a quienes el Señor les escribe y no les reprocha nada. Era una iglesia que se caracterizaba por tener las características del remanente de Dios. Pero otra característica del remanente son los conflictos que el remanente tiene. Vamos a leer en el capítulo 4
y el versículo 4 de Esdras. Dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. En el versículo 23 dice, entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sinsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Hermanos, formar parte del remanente tiene sus conflictos. Apenas ellos llegaron allí y hubo algunos que empezaron a atemorizarlos, a intimidarlos, procurando que dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Había un rechazo abierto de otros. Habían algunos que querían ayudar y no debían ayudar. Y habían estos que no querían y estaban procurando que los que habían regresado cesaran de hacer el trabajo. Hicieron todo lo que estaba a su alcance e inclusive lograron detener la obra. La lograron detener por algunos años. Así fue el conflicto que esta gente tuvo. A mí me llama la atención el caso de Israel. Israel tiene muchas cosas que hay que condenarle, es verdad. Pero sabe, hermano, ellos tienen suficiente terreno para construir el templo. Tienen el dinero para hacerlo. Y creo que tienen hasta las personas reconocidas ya como sacerdotes que pudieran oficiar en ese templo. Pero tienen más de 2000 años que no han podido reconstruir el templo. ¿Por qué? Por los conflictos que han habido. En primer lugar, el conflicto de ellos mismos con Dios, pero también el impedimento. Por ejemplo, hoy día, en el lugar donde estaba el templo, está una mezquita. Ellos pudieran reconstruir el templo quizás 50 o 100 metros, un poquito más allá de donde estaba, pero no lo han hecho. Prefirieron detener la obra que hacer las cosas como el Señor no las había mandado, porque ellos quieren reconstruir el templo en el mismo lugar donde estaba antes y reanudar el servicio tal como lo habían hecho antes por boca de Moisés, siervo de Dios. Aquí está el remanente sufriendo la oposición. Qué lamentable, hermanos. Yo creo que la experiencia de ustedes allá es la misma experiencia nuestra aquí. No solamente los inconversos nos atacan, inclusive algunos que se llaman cristianos, que cuando uno enseña la palabra de Dios y habla acerca del modelo que debe tener la casa de Dios, donde la hermana guarda silencio y la responsabilidad pública de la predicación está en manos del varón, no solamente es que les disgusta a esos que se dicen ser creyentes, sino que hasta empiezan a criticarnos. No solamente les disgusta, sino que se vuelven como enemigos nuestros. Y si por ello fuera, dejáramos de hacer las cosas como las estamos haciendo. Porque formar parte del remanente trae sus conflictos. El apóstol Pablo fue un fiel cristiano hasta el día en que el Señor lo llamó a su presencia y él vivió esos conflictos. Él dijo, de fuera conflictos y de dentro temores. Había rechazo afuera, pero él también tenía rechazo entre algunos que se decían ser creyentes, pero no lo eran. Falsos creyentes, falsos apóstoles, pero él prefirió ser fiel al Señor hasta el momento en que dijo, he acabado la carrera,
he guardado la fe. El Señor nos ayude, hermanos, a estar seguros de que estamos en el sendero de la obediencia al Señor. Pero otra característica del remanente es el costo que significa formar parte del remanente. Yo creo que la mayoría de los que regresaron no eran ricos, no habían amasado grandes fortunas allá en Babilonia y luego en el imperio medo-persa. Pero cuando ellos regresaron a Jerusalén, ellos aportaron. Se metieron la mano en el bolsillo y sacaron para contribuir en la reedificación del templo. Eso lo vemos, un ejemplo, en el capítulo 2 y el versículo 68. Dice allí, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Ve, hermano, formar parte del remanente tiene su costo. No era solamente decir yo estoy aquí, ¿qué puedo hacer? Era también de decir yo estoy aquí, ¿qué puedo dar? Y yo creo que para ellos fue un gran sacrificio contribuir para la reedificación del templo. Pero es que esa es una de las características del remanente, que está dispuesto a dar porque han aprendido que es mejor dar que recibir. E indudablemente todos los que de corazón ofrecieron, no para ser vistos por los hombres, sino para agradar a Dios y para el bien de los demás en el servicio del templo, sin duda alguna, ellos fueron recompensados por el Señor. Pero formar parte, hermanos, del remanente tiene su costo. Algunas veces no solamente es costo monetario, costo de tiempo. Dedicar más tiempo a la lectura, a la oración, a la congregación, a las visitas, a hacer bien a otros. Todo eso forma parte de lo que caracteriza al remanente de Dios. Pero por último, formar parte del remanente de Dios se caracteriza por su confesión. Y me llama la atención lo que está escrito en el capítulo 5 de Esdras y el versículo 11. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. El remanente no se caracteriza por su jactancia, por el envanecimiento, por pensar que nosotros somos los únicos fieles, no. En los tiempos de Elías hubo un remanente, pero Elías creía que él era el único y le dice al Señor, yo solo he quedado. El Señor le dice a Elías, no, Elías, tú no eres el único. Yo he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ni han besado a Baal. El remanente se caracteriza por esa confesión, somos siervos. La gloria no es nuestra. No es que nos creemos más que los demás, sino que sencillamente hemos adoptado la actitud de un siervo. ¿Qué es lo que hace el siervo? Obedecer, sujetarse, hacer lo que su amo le dice. Y esa es la mejor actitud de un creyente, que se somete a la palabra de Dios, no a la palabra del pastor, no a lo que opinan la mayoría, no a su propio criterio humano, sino que está dispuesto a decir, como respondió el profeta Isaías, ¿a quién enviaré? Esa fue la pregunta del Señor y él dijo, he aquí, envíame a mí. Un siervo.
Esa es la confesión del remanente verdadero de Dios. Somos siervos del Señor y estamos dispuestos a hacer lo que el Señor ha ordenado. Esa es la gran crisis del mundo llamado cristiano en el día de hoy. Les cuesta tanto someterse a la autoridad del Señor en la iglesia. Llegar a reconocer que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, que Él es el rey y nosotros los súbditos, que Él es el amo y nosotros somos los siervos, y que en la iglesia quien tiene la autoridad es el Señor y su palabra. Somos siervos. El Señor nos ayude, hermanos, a tener ese espíritu de humildad, de mansedumbre y de sujeción. Pero otra característica del remanente la encontramos en el siguiente versículo que leímos allí en el capítulo 5, ahora el versículo 12. Dice, mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. El remanente está consciente de sus propios errores. Aquí está este remanente reconociendo que todas las calamidades que le habían pasado al pueblo de Israel tenía una causa, una razón, sus propias fallas, sus propios pecados. Por eso fueron llevados cautivos, disciplinados por Dios, porque se merecían lo que habían hecho. Y el remanente, hermanos, se caracteriza por reconocer sus propios errores. ¿Cuántas veces tenemos que reconocer nos equivocamos? Voy a confesar delante de ustedes algo que ha sido nuestra experiencia. Antes de nosotros, mi esposa y yo, ser encomendados a la obra del Señor, por la gracia de Dios, yo compartí responsabilidad en la asamblea como anciano, como uno de los ancianos de la asamblea, de la iglesia. Cuando nosotros nos iniciamos, habían dos hermanos mayores que eran ancianos y nos enyugamos con ellos. Y como eran ancianos y nosotros jóvenes, muchas veces cuando nos reuníamos para decidir algunos asuntos entre los creyentes, nosotros pensábamos que los equivocados eran ellos, porque ellos veían cosas que nosotros no veíamos. Y algunas veces le decíamos, pero hermano fulano, bueno, voy a mencionar el nombre, ya él está con el Señor, don Ramón, mire, así no es. Y don Ramón decía, no, la cosa es así y así y así. Y pasaba el tiempo y uno después tenía que como morderse la lengua para reconocer, don Ramón tenía razón. ¿Por qué tenía razón? Porque los años que él había pasado caminando en los caminos del Señor le habían enseñado. La experiencia le había enseñado. Y los errores, el error era nuestro. Él partió y partió el otro hermano también, y la responsabilidad por algunos años la compartimos los que habíamos iniciado como jóvenes. Y me acuerdo un caso donde una joven pidió bautismo. Nosotros habíamos estado en esos días, hacía algunos meses, cuando ella había profesado el nombre del Señor. Anunciamos el nombre de ella para ser bautizada. Sin embargo, llegaron algunos hermanos en la congregación diciendo, mire hermano, mejor es esperar, mejor es que ande un poquito más de tiempo y ver si realmente esa muchacha está madura espiritualmente hablando para bautizarse. Y nosotros, creyendo que no la sabíamos, dijimos, no hermano, la vamos a bautizar, y la bautizamos. ¿Qué pasó?
no anduvo mucho tiempo en las cosas del Señor. El mundo la arropó. Eso era lo que veían los hermanos, que aunque ella profesaba ser salva, parece que el mundo le atraía mucho. Y hermanos, nosotros después tuvimos que reconocer, nos equivocamos. Nos hemos equivocado una y varias veces. Y tenemos que humillarnos delante del Señor para reconocer que fallamos. Pero lo importante, hermanos, es procurar recobrar la senda de la fidelidad al Señor. El remanente se caracteriza por reconocer sus propias fallas. Por eso el remanente no se distingue por la jactancia. Ustedes hacen eso y nosotros hacemos esto, y esto es lo que dice la palabra de Dios con la energía de la carne. No. El remanente se caracteriza por la sencillez y la humildad. El Señor nos guarde y nos ayude, hermanos, a que seamos parte de ese remanente, estemos donde estemos. Porque esa ha sido la historia. Allí en la iglesia de Sardis, Sardis casi que significa remanente, porque significa lo que queda, el residuo. La iglesia estaba compuesta de quién sabe cuántos miembros, pero solo un poco de ellos realmente formaban parte del remanente. Los otros ya estaban buscando otra dirección, pero el Señor elogia a los que habían quedado. Cada vez la presión es mayor. Yo no sé si es la experiencia de allá. Cada vez es más difícil ser fiel al Señor. No solamente por la oposición de los incrédulos, sino la oposición del mundo denominacional. Pero hermanos, pidámosle al Señor la fuerza, su gracia, para que nosotros nos mantengamos fieles hasta el final. Cada una de esas 7 cartas del Apocalipsis termina diciendo al que venciere, al que venciere. El verdaderamente salvo va a vencer, vivir contra la corriente, pero va a formar parte de ese remanente fiel que espero siga así hasta el momento cuando el Señor venga a buscarnos. Y si usted, mi querido amigo, todavía no es salvo o salva, algunas veces uno piensa en nuestros hijos que no son salvos, que van a la escuela, tienen sus compañeros vecinos, el mundo les atrae y ve que allí está la mayoría. Pero cuando van al culto ven, aquí no hay mucha gente. Allá afuera la gente en fiestas, en diversiones, riéndose y disfrutando. Y aquí en el local donde nos congregamos, un grupo tan pequeño, reducido, no se deje ilusionar por lo que hace la mayoría. No se deje ilusionar por eso. No se deje deslumbrar por lo que la mayoría opina. Lo importante es saber si yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. La mayoría en el tiempo de Noé se perdió. La mayoría después del cautiverio se quedó y no regresaron. Y estamos viviendo hoy días donde una gran mayoría que se dice ser cristianos realmente no lo son. Tienen la apariencia de piedad, pero están negando la eficacia de ellas. Mejor es estar seguro sobre la roca firme y poner la confianza en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo, al que le preguntó, ¿son pocos los que se salvan? Él respondió, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos van a procurar después entrar y no podrán. Mejor es estar seguro de ser salvos, aunque seamos pocos, pero seguros de que ahí está la salvación, el perdón de mis pecados y la seguridad de que estoy haciendo lo que a Dios le agrada. Así que, hermanos, muchas gracias por haberme aguantado durante este tiempo
y espero que la palabra de Dios sea de ayuda y de bendición para todos. Que el Señor bendiga su palabra.